Plaza Podcast. Historias que cuentan. Hablemos de protocolo con Leticia Valera. ¿Cómo estáis, chicas y chicos? Espero que estéis todos muy bien, que os encontréis fenomenal de salud. ¿Cómo vamos a inaugurar esta nueva temporada? Pues yo creo que con algo muy importante, que no es más ni menos que el arte de la conversación. Porque no hay duda de que la comunicación interpersonal, por antonomasia, se apoya en la palabra. Además de que yo he estado meditando por qué empezar con el arte de la conversación. Y es porque hoy, más que nunca, debemos esforzarnos en establecer una buena comunicación por muchas razones. Porque entendamos que con una mascarilla es mucho más difícil comunicarse. Podemos tender a la incomunicación. Y porque además tenemos que mantener un nivel de optimismo y de alegría muy altos, y esto se consigue a través de una buena conversación. La buena conversación nos va a ayudar a mantener un listón muy alto en nuestro estado de ánimo. Así que hoy vamos a hablar del arte de la conversación. Sócrates ya lo dijo: habla para que yo te vea. Hay que reconocer que la sabiduría griega, verdad que sí, que ha perdurado durante muchos siglos. ¿Y por qué digo que hay que reconocerlo? Porque yo siempre os he dicho que el primer mensaje que nosotros transmitimos es nuestra imagen corporal, cómo nos vestimos, cómo gesticulamos, cómo nos comportamos. De acuerdo. Ahora bien, todos hemos visto a personas con presencia física impecable, sin embargo, se nos cae, se desmorona inmediatamente cuando se ve forzado a abrir la boca, ¿a que sí? Con lo cual, creo que ahora mismo, en este punto, podemos decir que el arte de la conversación es una herramienta también muy buena y muy importante a la hora de el protocolo, porque ya sabemos que el protocolo es un detalle detrás del otro. Ya sabemos que el protocolo está en nuestro ADN, que tenemos la necesidad de comunicarnos y de relacionarnos unos con otros, y hoy mismo, en estas circunstancias, más todavía. Hay que tener la moral muy alta. La conversación podríamos decir entonces que es la base de la vida social. Porque como el ser humano necesita vivir en comunidad, el uso de la palabra es muy importante. Y saber utilizar las palabras adecuadas y necesarias en el inicio de una conversación, mucho más importante. ¿Qué hay que hacer antes de hablar? La predisposición de una persona. Sonreír. Sonreír, aunque llevemos la mascarilla, hay que sonreír, porque a través de la mascarilla se dicen también muchas cosas. Sonreír, por tanto, los ojos brillantes, se nos pondrán brillantes, la sonrisa en la mirada será muy importante. Transmitiremos calidez y, evidentemente, una magnífica predisposición para la conversación. La palabra, por tanto, pues hombre, yo me atrevería a decir, os lo digo, la palabra es todo un aprendizaje, la belleza de la palabra está inherente en nosotros. Y bueno, hay que saberle dar uso, hay que valorarla y saber que es otra herramienta que nosotros tenemos muy presente para poder comunicarnos y para poder transmitir la palabra. Os voy a poner un símil, ¿vale? Las cartas, los emails, cuando se redactan, podemos tacharlas, las podemos reescribir las veces que nos dé la gana, hasta que nos queden perfectas. Ahora bien, una conversación es la bomba, porque ha de ser espontánea y, por otra parte, los errores no se pueden borrar, con lo cual es interesante saber que el uso de la palabra también tiene sus cosas, es decir, también tiene sus reglas para no equivocarnos. Y cuando iniciemos una conversación, recordad que ya acabamos de decir que la predisposición es básica: sonrisa, ojos brillantes y transmitir calidez y predisposición. Cuando iniciemos una conversación, tener claros unos puntos determinados será muy bueno para no fallar, porque seremos espontáneos y no cometeremos errores. Por ejemplo,
La prudencia a la hora de opinar, yo creo que podríamos considerarlo hasta una norma. Pero además no solamente con gente que no conozcamos, también tiene que ser con todo el mundo. Hay que ser prudente, no dar la sensación de que nosotros tenemos más razón que otro. Importante, prudencia en la palabra. Por otra parte, otro punto interesante en la conversación es que siempre procuremos que sea ágil y vivaz. Ágil y vivaz, acordaros, buena predisposición, ser prudentes a la hora de manifestar opiniones para no hacer daño a nadie y no pensar que nosotros tenemos la razón, o más que nada, la prepotencia de tener la razón, ser prudentes, procurar siempre que la conversación sea ágil y vivaz y por tanto no atascarnos en un tema único, porque evidentemente si solamente hablamos de una cosa, la conversación se atascaría, esto es evidente y sería muy pesada. Porque además no debe convertirse en un discurso la conversación. Prudencia, tiene que ser ágil y vivaz, no atascarse en un tema único y, por tanto, no hacer que una conversación que puede ser maravillosa se convierta en un discurso. Y, por tanto, otra consecuencia de todo ello es que no sea demasiado seria. Como veis, es un arte, el arte de la conversación. Porque es ni demasiado blanco ni demasiado negro, ni demasiado frío ni demasiado caliente, ¿os dais cuenta? Pero ya hemos visto de habla y te diré quién eres. Es importante, es importante. Porque aunque yo siempre os he dicho que la imagen vale más que 1000 palabras, y es verdad, lo que dijo Sócrates de habla para que yo te vea, mejor dicho, que antes me he confundido, habla para que yo te vea es una verdad, porque podemos tener una imagen corporal espectacular, pero abrir la boca y que toda nuestra imagen se desmorone. Así que prudencia en la opinión, conversación ágil, intentar que no atascarnos en un tema único, que tampoco se convierta en un discurso ni que no sea tampoco excesivamente seria, porque si no nos aburriremos nosotros mismos también y no transmitiremos sensación de alegría y optimismo y sobre todo de agilidad en la conversación. Cuando hablamos de que la conversación no debe convertirse en un discurso, lo que queremos decir o lo que quiero transmitiros aquí es que lo que hay que conseguir es que se involucren más personas. Esto es importantísimo, porque como ya os he dicho al principio y como siempre hemos hablado en protocolo, el ser humano tiene necesidad de comunicarse, de vivir en comunidad. Por lo tanto, hay que conseguir siempre que una conversación involucre a varias personas y, por tanto, conseguir que esa conversación adquiera una buena dosis de juego y buen humor. Como siempre os digo, seguro que la estáis pensando, pero si esto ya lo sabemos. Vale, ya lo sabemos. Vale. A mí siempre me gusta que todas las cosas que tratamos las interioricemos, que nos hagamos una estructura mental en la cabeza y que las llevemos a la práctica. Y el arte de la conversación es una de esas herramientas maravillosas y muy importantes que debemos utilizar y que además ponemos en práctica a diario y en todo momento. Con lo cual estoy segura que todo esto que estamos hablando aquí, que se os va a quedar en la cabeza, seguro que las vais a interiorizar, las vais a reposar y las vais a manifestar, las vais a poner en práctica. Evidentemente, si se involucra a varias personas en una conversación y ahí hay una buena dosis de juego, de buen humor, de agilidad, nuestro don de gentes y nuestra inteligencia quedarán retratados en la conversación. Y lo que decíamos antes, ni blanco ni negro, ni caliente ni frío. Intentemos ser originales, pero también sensatos al mismo tiempo. Esto es un arte, es que insisto, esto es un equilibrio, es un juego de buen humor, de no parecer pesada o pesado, de no convertirse en un discurso que no sea demasiado serio, que además haga que te atasques, y al mismo tiempo que todo el mundo participe, que sea algo de buen humor, pero sin embargo tampoco sea demasiado frívolo, pero no demasiado serio. Intentar ser originales para mantener el clímax de la conversación, pero también sensatos al mismo tiempo. Y por supuesto, no descuidar la información.
es la base de una buena conversación. El estar bien informados no os dará ningún problema a la hora de conversar. Ninguno. ¿Vale? La información no hay que descuidarla. Es la base de una buenísima conversación. Y ahora enlazamos con lo que es la capacidad de hablar, entonces. Porque quien es capaz de hablar, podríamos decir que va encaminada a ser una persona que se distinga. ¿Me entendéis? La capacidad de hablar es el camino hacia la distinción. Y para adentrarnos en esto, yo, como hago siempre, lo desmenuzo, lo desgloso, y lo primero que desgloso aquí es que la primera cosa, el primer factor a considerar es el timbre de voz y la entonación. Su importancia es mucho mayor de lo que nosotros podamos pensar. Y porque claro, siempre será mucho más grato escuchar a una persona que habla con riqueza de matices en su entonación que una persona que habla de una manera monocorde o estridente. O sea que en esa capacidad de hablar, en esa manera de querernos distinguir a través de la palabra, que ya hemos dicho que es bella, la palabra es bella, sobre todo cuando se hace de una manera improvisada a través de una conversación, ya sabemos que el timbre y la entonación de voz son muy importantes. Intentemos no ser monocordes o estridentes, intentemos pues modular la voz a nuestra manera, siempre sin forzar, siempre, como os digo, de manera natural, siempre como somos nosotros, con nuestra propia identidad, sin querer ser lo que no somos, muy en nuestra piel, pero demos una entonación a lo que decimos. Por supuesto que sí, claro que sí. Otra de las máximas en ese camino hacia la distinción a través de la palabra es ser educados. Procuremos no acaparar la conversación en una sola persona, en una reunión o acto social. Porque esa persona se puede llegar a ver arrinconada. Entonces, es importante, por supuesto, en comunidad, ese juego y esa habilidad de la que hablábamos, en la que todos participemos y nosotros no tratar de ser el centro, no tratar de dar un discurso. Además de, si queremos ser educados, no acaparemos la conversación de una sola persona. En cualquier parte, en una reunión, acto social, en el trabajo, lo que sea. Intentémoslo porque es garantía de éxito. Las conversaciones se hacen siempre al mismo nivel. Eso también es otra de las formas del camino hacia la distinción. Es decir, si una persona está de pie, o una de dos, o el que está sentado se levanta para tener los dos el mismo nivel, o el que está de pie se sienta, ¿vale? Las conversaciones se hacen siempre al mismo nivel. Que no se permanezca de pie si la persona que habla está sentada, ¿vale? Y que no se permanezca sentada si la persona que está hablando está de pie, ¿vale? Esto es importante, esto es muy importante y es un signo de distinción y de deferencia al interlocutor. Importante. Si queremos tener una conversación queremos recibir una visita en el despacho, por favor, no nos atrincheremos detrás de la mesa, ¿vale? No nos atrincheremos detrás de la mesa al recibir una visita con la que de verdad queramos charlar, conversar, tener una conversación, o nos desplazamos a otro espacio, ¿de acuerdo? O bien nos sentamos los dos en lo que se les llama las sillas de confidente, creo que es. Ahí nos podemos sentar los dos y se queda la butaca donde normalmente me siento yo, si soy la persona que está en ese despacho, la dejamos vacía. Yo recibo una visita, trato de ser cordial, trato de generar esa calidez de la que estamos hablando, porque yo lo que quiero es charlar, y entonces para darle también importancia a esa visita, a ese interlocutor, me voy a sentar a su lado o vamos a buscar otro espacio donde podamos también estar al mismo nivel. Otra clave muy curiosa. Al hablar con varias personas, esto es el juego, chicas y chicos, hay que mirarlas. Vamos a mirar a varias personas de manera alternativa a todas. No nos centremos o no nos limitemos solamente a una, porque
más que nunca, ahora que vamos con la mascarilla, pero en realidad es otra de las normas en ese camino a la distinción a través de la palabra, los ojos juegan un gran papel en el arte de conversar. La mirada. Así que vamos a ser hábiles, que ya lo hemos dicho, vamos a jugar, vamos a establecer esa agilidad y buen rollo en la conversación y juguemos a mirar a las personas alternativamente a todas mientras conversamos. Porque, insisto, los ojos juegan un papel muy importante en el arte de la conversación. Por supuesto, no interrumpir a los demás en una conversación y mucho menos pisarles las anécdotas o una noticia que están explicando. Eso es un cero. Ni se nos ocurra, aunque nos estemos muriendo de ganas de hacerlo. Por favor, no interrumpamos a los demás en una conversación y mucho menos cuando están contando una batallita, cuando están contando una anécdota súper divertida que a lo mejor tú ya te la conoces pero te callas. O una noticia que están explicando que tú te la sabes mejor, porque estamos mejor informados. Como hemos dicho, la información es básica en una buena conversación. Nos callamos. Nos callamos porque estamos en ese arte de la conversación, en ese camino a la distinción, pues siendo cordiales, siendo educados y diplomáticos, ¿vale? No lo interrumpamos. Otra cosa, escuchar y hablar en el momento oportuno. Ya lo sé, ni blanco ni negro, ni frío ni caliente. Pero si una persona está de verdad metida en una conversación y está siguiendo estos puntos de los que estamos ahora desglosando, ¿vale? Si está siguiendo de verdad todas estas pautas que estamos hablando, sabrá cuándo tiene que escuchar y sabrá cuándo tiene que hablar. Insisto, si de verdad interiorizáis todo aquello que estamos hablando ahora sobre el arte de la conversación, sobre el camino a la distinción en la palabra, ¿de acuerdo? Si de verdad lo interiorizáis y lo lleváis dentro de vosotros, sabréis cuándo escuchar y sabréis cuándo hablar. Y no habrá falta que os lo diga nadie. Porque además no estaréis ni tensos. Estaréis de verdad relajados, metidos en vuestra piel, esto es importantísimo, y en una conversación. Así que tranquilos, no os sintáis inseguros por ello, ¿vale? Y luego, claro, si sabemos escuchar y hablar en el momento oportuno, evidentemente no estaremos quitándole la palabra al de al lado constantemente. No estaremos privándole de la palabra constantemente al otro, ¿eh? Además, yo creo que es muy interesante, insisto, este podcast, porque como es un momento en el que llevamos una cosa en la cabeza, en la cara, que puede ser que nos haga sentirnos de alguna manera impotentes a la hora de comunicarnos, y como he dicho al principio, es por una de las razones que estamos hablando del arte de la conversación, porque podemos llegar a la excesiva incomunicación. Es muy importante que todo esto lo interioricemos, porque tenemos que tener un nivel de vibración muy alta y ahora más que nunca en el nivel de nuestras conversaciones. Y estoy segura de que va a ser así. Y estoy segura que estas pautas os van a venir como anillo al dedo. Es que estoy convencida. Para ser prácticos, para tener el mayor espíritu práctico, ahora os voy a dar esos tips, ¿vale? Esos tips, vamos, de estos de usar ininterrumpidamente a la hora de conversar, que son muy buenos, ¿eh? Por un lado os he dado la parte más protocolaria para que nos entendamos, ese camino a la distinción a través de la palabra, pues saber escuchar, pues todas las cosas que hemos estado analizando hasta ahora, saber escuchar, no privar a la otra persona constantemente de la palabra, saber mirar a todo el mundo al mismo tiempo o alternativamente, estar al mismo nivel en la conversación, todas estas cosas que hacen de la palabra la distinción, de que nos distingamos, seamos distintos. Ahora os voy a dar esos tips para tener el mayor sentido práctico, a la hora de hablar, a la hora de conversar. Y por cierto, muy interesantes. Vamos con el primero. La gente quiere que le preguntes o hables de sus problemas, no de los tuyos. Muy importante en una conversación. Si quieres ganarte a tu interlocutor, pregúntale siempre por sus cosas, por sus problemas, por sus iniciativas, por lo que sea. Porque al interlocutor lo que le gusta es hablar de uno mismo.
que hable de sus problemas, no de los tuyos. Siempre hay que, segundo punto, siempre hay que intentar hablar de lo que le interesa a tu interlocutor. Importantísimo a la hora de establecer una conversación, que va en hilo del arte de la distinción o del camino hacia la distinción. O sea, no va a acaparar, porque si conseguimos ese arte de la conversación, al final vas a acabar hablando tú. Si de verdad se establece una comunicación, una buena comunicación, preguntándole al otro por sus cosas, no te quepa duda que el efecto boomerang está ahí y esa persona acabará preguntándote a ti por tus cosas. Y entonces se establecerá un nivel de conversación estupendo, muy recíproco, muy agradable y muy estimulante para todos los interlocutores que formen parte de esa conversación. Otro tip muy curioso, muy bueno, el nombre. El nombre de la persona para nosotros es uno de los sonidos más dulces e importantes que podemos escuchar. Y esto es verdad, ¿eh? Esto es verdad. Yo lo digo por mis carnes. A mí cuando en una conversación me llaman por mi nombre, incluso cuando estoy hablando con gente que apenas conozco, esto a mí ya me hace sentirme muy involucrada en la conversación y me hace sentirme muy bien. Me hace sentir que el resto de las personas tienen interés por mi persona y por lo que yo pueda contar. Y es más, no temamos de abusar, o sea, no temamos abusar, de repetir el nombre las veces que queramos. De verdad, esto da muy buenos resultados, ¿eh? Aquí os he dado dos cosas muy chulas. La gente quiere que preguntes o hables de sus problemas, no de los tuyos. Intenta hablar de lo que les interesa a tus interlocutores, y el nombre de la persona para nosotros, acordaos, es el sonido más dulce y más bonito que existe. Son 3 cosas. Ponedlo en práctica y ya me lo diréis. Siempre dejar que el interlocutor hable más, aunque ya os acabo de decir que siempre acabará ellos dejándoos hablar a vosotros también más. Y la gran virtud, saber escuchar, que ya lo hemos presenciado o ya lo hemos contado antes, pero es la gran virtud, saber escuchar. ¿Cómo dar la sensación o demostrar que estamos atentos? Haciendo preguntas. Prestemos atención a lo que nos cuentan, e introduzcamos preguntas. Así sabremos que la otra persona, el interlocutor, se siente complacido, porque les estamos escuchando, porque estamos atentos, porque les hacemos preguntas, introducimos el elemento pregunta. Y si encima ya los llamamos por su nombre, bueno, se os caen de la silla, os lo digo yo. Ya hemos hecho alguna referencia en el camino a la distinción, pero es un tip que a mí también me parece interesante, y es el máximo respeto que debemos mostrar por la opinión del prójimo. Máximo. Y hilando a que mostremos el máximo respeto a la opinión del próximo, por favor, no comencemos una conversación discutiendo. Por favor. Y si vamos a decir una opinión o vamos a dar una opinión contraria a la otra persona, a la opinión que tiene otra persona, primero acentuar que ambos interlocutores buscan el mismo objetivo. ¿Vale? Vale. De entrada, antes de decir lo que tú opinas que puede ser contrario a lo que dice otra persona, primero busca un punto en común que se sepa en que los dos vais a estar de acuerdo, que al fin y al cabo las dos personas están buscando el mismo objetivo. Porque sobre todo, amigas y amigos, nunca se gana una discusión. Por favor, y más en estos tiempos, solo se comparten opiniones. Nunca se gana una conversación. Nunca se gana una discusión. Solo se comparten opiniones. Siempre buscar un objetivo común, aunque haya opiniones diferentes, que esto es súper enriquecedor, pero no lo llevemos a un campo de batalla, ¿de acuerdo? Y para terminar, el último tip que a mí me emociona, es el que más me gusta. La suavidad y la amistad son de verdad las fuerzas más poderosas, o como queráis, los elementos, las claves, las herramientas más poderosas que la furia
y la fuerza, la suavidad y la amistad. La suavidad y la amistad son mucho más poderosas que la furia y la fuerza. Amigas y amigos, espero que os haya gustado mucho este podcast. A mí me encanta, sinceramente, interiorizarlo bien y hasta la semana que viene. Un abrazo muy grande. Plaza Podcast. Historias que cuentan.